Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy ya es domingo 31 de mayo y estamos en una nueva lección, la lección número 10. El Señor ha sido muy bueno, nos dio un sábado maravilloso, pudimos disfrutar con Él, pudimos aprender y ahora, podemos continuar esta semana con la lección aprendiendo aún más y conectándonos con Él. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. David, Salomón y la monarquía. El título de la lección para el día de hoy. Las monarquías de David y de Salomón representan la edad de oro en la historia de Israel. Pero, ¿y si David y Salomón no existieron como algunos afirman? ¿Qué pasaría si su reino no fue tan vasto como la Biblia lo describe, como algunos también afirman? Sin David no habría Jerusalén, la capital de la nación, como está en 2 de Samuel capítulo 5 versículos 6 al 10. Sin David no habría templo construido por su hijo Salomón, como está en 1 de Reyes capítulo 8 versículo 17 al 20. Finalmente, sin David no habría un futuro Mesías, porque es a través del linaje de David que se promete un Mesías, como está en Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6 y Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. La historia israelita tendría que reescribirse completamente. Sin embargo, esa historia, según leemos en las Escrituras, es precisamente la que le da a Israel y a la Iglesia su función y misión únicas. Muy bien, vamos a recordar la historia de David contra Goliat en 1 de Samuel capítulo 17 y vamos a responder por lo menos estas tres preguntas. ¿De qué manera Dios le da una victoria decisiva a Israel? ¿A quién se usa para esta victoria? ¿Y dónde ocurre la victoria? Muy bien, ¿dónde ocurre la batalla? Dice la Biblia en los primeros versículos 1 y 2. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Muy bien, los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿A quién se usa para esta victoria? A un joven pastor llamado David que nunca se había preparado para la guerra, que no era soldado, simplemente un pastor cuidador de ovejas, el hijo menor de su padre Isaí. Este fue el instrumento en las manos de Dios para vencer a este gigante llamado Goliat. Vamos a leer una parte muy importante, bastante inspiradora. Las palabras de este joven amor pues nos llenan de fe, nos llenan de esperanza. Como un muchachito como David puede responder de esta manera. La forma como responde David me hace recordar los tres jóvenes hebreos allá justo antes de ser echados en el horno de fuego. Qué fe, qué valor, qué confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. David le responde a este hombre: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Si no conociéramos la historia de David o lo que él dice previamente antes de enfrentarse con Goliat, pensaríamos que es un muchacho presuntuoso, presumido, ¿cierto? Parece ser que es un muchacho que es impulsivo, que solo quiere tener la oportunidad de mostrar su valor en la guerra, pero no. Él reflexiona y dice, bueno, si Dios ha estado conmigo cuando cuido las ovejas y me ha dado la fuerza para vencer al león, si me ha dado la fuerza para vencer al oso, ¿por qué no me puede dar la fuerza también para vencer a este filisteo incircunciso? Así como él le llamaba. Pero noten algo interesante, lo que a David le molesta es que este gigante hable en contra de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Lo que más le indigna, que no haya ninguno de entre todo el ejército que tenga el valor, que tenga la fe necesaria en Dios para ir y enfrentar a este gigante. Entonces, al ver David que no hay nadie más, al ver David que no hay quien se levante en el nombre de Jehová, entonces él dice, yo lo haré.
porque si Dios ha estado conmigo en el pasado, estará conmigo en este momento y el Señor me dará la victoria. Vemos a un joven que está dispuesto a dejarse utilizar por Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que lo haga. No es un niño que sea presuntuoso, no es un niño que busque la fama o que sea un niño impulsivo, no. Sencillamente es un niño que cree que Dios es su fortaleza y que cree que Dios le va a dar la victoria. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Observa la descripción geográfica precisa de las líneas de batalla en 1 Samuel capítulo 17 versículos 1 al 3. El sitio de Kirbet Keyafá está ubicado en las colinas exactamente en la zona del campamento israelita descrito en este capítulo. Las recientes excavaciones revelaron una ciudad guarnecida masivamente fortificada de la época de Saúl y David, que dominaba el valle. Se excavaron 2 puertas contemporáneas. Como la mayoría de las ciudades del antiguo Israel tenían una sola puerta, esta característica puede ayudar a identificar el sitio como Saharaim, 1 Samuel capítulo 17 versículo 52, que en hebreo significa 2 puertas. Si es así, entonces hemos identificado por primera vez esta antigua ciudad bíblica. En 2008 y 2013 se encontraron 2 inscripciones que muchos creen que representan la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto. La segunda inscripción menciona el nombre de Esbaal, el mismo nombre de uno de los hijos de Saúl, como está en 1 de Crónicas capítulo 9 versículo 39. En 1993 las excavaciones en la ciudad norteña de Tel Dan descubrieron una monumental inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Esta es la misma forma en que se describe la dinastía de David en la Biblia, lo que añade una evidencia arqueológica muy poderosa de que David existió en la historia exactamente como lo dice la Biblia. Muy bien, vamos ahora a nuestra pregunta final. Piensa en las implicaciones de lo que significaría para nuestra fe si, como dicen algunos, el rey David no hubiese existido en realidad. Bueno, si el rey David no hubiese existido en realidad, como algunos afirman, entonces no hubiese podido nacer el Mesías, Jesucristo, porque dice la Biblia que es del linaje de David. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hay por lo menos 17 versos en el Nuevo Testamento que describen a Jesús como el hijo de David. Pero surge la pregunta, ¿y si David no existía, como dicen algunos, cómo podría entonces cumplirse la profecía que se da acerca del Mesías en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 al 16? Luego entonces, el hecho de que David existe en la historia es fundamental para que el Mesías también exista y para que Jesús haya cumplido su propósito en esta tierra, que es la salvación del ser humano. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Los esperamos el día de mañana con una nueva lección. El Señor les bendiga. ¡Feliz día!